Pues muy buenos días, o tardes, o noches, dependiendo de cuándo nos veas. Estamos en nuestra primera charla del canal. Hemos llamado a esta sección del canal Los retratos de Pikman. Y tenemos hoy, increíblemente, no contábamos con que accediese a alguien muy especial para nosotros, porque este canal se creó inicialmente para subir sesiones o partidas de un juego que nos encanta a los que estamos aquí, que es Aquelarre. Esa fue la primera intención y la razón de que exista. Y de hecho, actualmente, si seguís un poco nuestras partidas, veréis que hay una campaña en curso de cosecha propia, se llama La Batalla del Estrecho, y recientemente terminamos una aventura corta, iba a ser un one shot, nos llevó 5 sesiones el one shot, pero es una partida o una aventura muy especial, una partida incluida en el manual de Aquelarre de primera edición, se llama El Pacto. La terminamos hace poco y dijimos, joder, cómo molaría traer aquí al padre de la criatura. Nos ha costado varias cajas de vino, amigos, nos ha costado una pata de jamón, pero aquí lo tenemos. Ricard Ibáñez, autor de Aquelarre, bienvenido a nuestra casa, Ricard. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Creo que el hecho de que Ricard esté aquí, teniendo en cuenta lo pequeñito que somos como canal, habla, obviamente, por un lado, de su buena disposición y también de nuestra capacidad de convicción, claramente. Así que vamos a intentar tener una charla un poco distendida, como decíamos, le hemos prometido que no lo vamos a interrogar ni vamos a actuar de santo oficio, pero habrá cositas que le preguntaremos, obviamente, que sé que están ahora mismo en el aire. Para quien no lo conozca, y si estás aquí, me parece poco probable, pero digamos que Ricard es autor de varios juegos de rol. El más conocido seguramente sea Aquelarre, es además el primer juego de rol español por unos meses, ¿verdad, Ricard? Creo que poco después salió Mutantes en la Sombra, que estaba ya cocinándose, ¿no? Fue una cosa casi de pocos meses. Mutantes en la Sombra salió en abril del 91, si no recuerdo mal, y Aquelarre salió en noviembre del 90, o sea que Menos de estos 6 son meses. 5 meses. Sí, efectivamente. Pero no solo Aquelarre, también ha publicado A la Triste, que obviamente está inspirado en las novelas de Reverte. También Nahui Ojin, se dice así, ¿no? Nahui o Nahui, no sé si esa H es aspirada. La H es muda y la L se pronuncia como una L. Ajá. Nahui Olin. Nahui Ojin, Nahui Olin. como sabréis, si le habéis ojeado un poco, seguís un poco el panorama español, pues se inspira o nos invita a aventurarnos en lo que Ricard nunca llamaría la conquista de América, pero ahora mismo no se me ocurre el término. ¿Cómo lo llamas tú a ese episodio de la historia? Exploración y colonización. Exploración y colonización de América. Y también ha publicado, obviamente, numerosos suplementos, tanto de sus juegos propios como de otros juegos, incluyendo La Llamada de Tulu, alguno de los que ha publicado es bastante conocido para ese juego. Y también tienes como media docena de novelas históricas, no sé si más o menos. Y juegos parodia, que también estaba por ahí Milicar, casi mal no recuerdo. Cierto, sí. Siempre se queda en el tintero. Dicho esto, que es lo que cualquiera puede encontrar en Wikipedia, Ricard, ¿quién es Ricard Ibáñez? Bueno, pues Ricard Ibáñez es el original seudónimo de Ricard Ibáñez. Un aficionado al rol y a los juegos de mesa, de tablero, en menor medida al wargame de cartón y figuritas. Que bueno, a principios de los 80 conoció una afición que se llamaba el juego de rol, que la habían traído unos aficionados desde Estados Unidos. Le encantó el tema, empezó a tratar de jugar con sus amigos, junto a un grupo de pobres desgraciados a los que se dedicó a machacar. Y luego, bueno, fui de los que tuvo el dudoso honor de tratar de convencer a las editoriales que el rol era un negocio, motivo por el cual hay varios empresarios que todavía me odian. ¿Francés Matas está entre ellos? No, te tendrá cariño. No, con Matas tenemos buena relación. Incluso me ha hecho el prólogo
Piel de Toro, 1936. Sí, señor. Para los que no lo sepan, Matas, Francesc Matas, fundador de la editorial Joc Internacional, que en 1990, según me he estado informando, realizó un concurso, ¿verdad? Dijo, a ver quién gana este concurso, y el que lo gane, al que presente el mejor proyecto, le publicamos un juego de rol. Por ahí andaba un joven Ricard, se le ocurrió plantear un juego. Esta es una cosa que quiero preguntarte. Estamos hablando del... Esto no fue así. ¿No fue así? Vale. Así lo ven. ¿Estoy mal informado o...? Francesc hizo un concurso de módulos, al cual yo no me presenté, porque yo arbitraba bastante, ya publicaba módulos para La Llamada de Tulu. Ajá. En la revista Líder, que era la revista de la mítica revista Líder, sí. Y no me pareció correcto presentarme, por motivos obvios. Pero Francesc, un poco antes o después, no recuerdo, sería en marzo del 89. Sí. Me citó en su despacho, en la editorial. Francesc es una persona que se levanta muy temprano por las mañanas. Esa clase. Y yo soy una persona que, bueno, entonces, ¿no? Y ahora también, me gusta jugar los viernes por la noche. Sí, de los que se acuestan muy temprano por la mañana. Y él me citó a las 8 de la mañana de un sábado. Yo estaba ese sol que lo apaguen. Entonces va y me suelta: ¿tú podrías hacer un joc de rol? ¿Tú me podrías hacer un juego de rol? Y yo contestaría y se lo tomó como un sí. Me dio unas condiciones que son... me dijo, tiene que tener 3 condiciones. Tiene que ser un juego asequible para el aficionado, que sea interesante asequible para el novato, interesante para el aficionado, tiene que ser comercial y tiene que ser de aquí. Poca cosa, sí. Con lo cual son 4, pero bueno. Con lo de aquí nunca entendí si se refería a España, a Cataluña, a Europa, a Barcelona. Pero yo estaba leyendo un cómic, por aquel entonces se llamaba El sortilegio del bosque de las brumas, de Bukowski, creo que es, ambientado en la guerra de los 100 años, en el que mostraba por una parte la parte más cruda de esa época y por otro mezclaba fantasía, duendes y tal. Entonces me encantó y dije, oye, ¿por qué no hacemos una cosa así? Piensa que en el 89 pues se acababa de publicar Vampiro, si es que se había publicado ya. Vampiro era 91, creo que era. Creo que ni eso todavía. No, peña, creí que era antes, pues no se había publicado. Sabíamos de él por el en España. En España, ni mejor en Estados Unidos sí se pero aquí en España lo que teníamos era Elfos come flores y locos huyendo de Cthulhu. Y huyendo de Cthulhu, sí. Ese juego del que nunca nadie sabe cómo pronunciar. Ajá. Y bueno, dije, oye, pues una cosa más realista, un poco más oscura, más... y mira, le envié el informe le hice una propuesta a Matas por escrito. Le encantó porque la hice en una única hoja, en plan de que se puede mirar rápido. Y a partir de ahí metimos unos plazos y ya está. Pues y lo salió por martes y 13. Eso es justo una de las cosas que siempre me he preguntado, y ahora tengo la posibilidad de preguntar directamente a la fuente. Y es que es cierto que en el 89, en el 90, como diría Elrond, yo estuve allí cuando el hombre fracasó. El panorama rolero era fantasía heroica, porque obviamente estaba Dungeons and Dragons, estaba RuneQuest, estaba el juego de rol de la Tierra Media, y luego estaba, por otro lado, triunfaba también ya Llamada de Tulu, o Cthulhu, o como queramos llamarlo. La llamada. Y siempre he preguntado
¿Qué te hizo pensar, Ricard, que en ese panorama, que yo creo que estaba muy definido y en las antípodas de un juego que básicamente bebe de historia y leyendas populares, ¿tú creías que eso iba a tener recorrido realmente? Sí, más que nada porque cuando empecé a hacer el playtesting, la gente me decía, ¿de qué va? Pues mira, Edad Media con elementos mágicos y criaturas de aquí. Y decían, ¿pero tenemos de eso? Yo, sí, tenemos de eso. Repasé a Brandian, a Muguruza, repasé a diferentes folcloristas. Poco después, Callejo empezó a sacar sus libros sobre criaturas, lo cual estuvo muy bien porque me dio esos bestiarios, ¿no? Pero antes de eso, pues me tuve que currar, o sea, en la creación, los primeros me tuve que currar buscando bien criaturas propias, que existían, pero claro, había que buscarlas. Los folcloristas se habían movido bastante antes de la Guerra Civil, pero después se habían quedado relegados a cuentos para niños y poca cosa más. Eso es otra, porque la investigación en un folclore real es mucho más compleja que el inventarte un dragón, inventarte un oso lechuza o cualquier tontería esta. Esa la labor de investigación, la verdad es que tiene que ser de tirarte horas y horas buscando entre libros y perdidos, llenos de polvo. Bueno, libros que nadie conocerá, aparte de los 4 entendidos de la materia y poco más, ¿sabes? El Costumari catalá de Joan Amades, que por cierto era masón, creo que son unos tochos así de gruesos y hay como 12, o sea que... Ahí te sumergiste tuve bien. Sí, y el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, en esa época estaba la edición de Taber de 1968 y que estaba en la Biblioteca de Cataluña, con lo cual yo me plantaba cada miércoles allí y lo pedía. No había mucha gente en la sala de lectura, no podía sacarlo, pero sí consultarlo. Así, y me sentaba justo en el número 6. Ajá. Además estaba con un tratamiento por una dermatitis en la espalda, que era una especie de pomada que me hacía en la farmacia, que tenía un componente que era azufre. Con lo cual, que una vez a la semana llegara un tipo vestido de negro con gafas de sol porque trabajaba de noche y tenía sensibilidad, pues eso, ¿no? Sí, a la sensibilidad lumínica, muriendo azufre, con barba y pelo negros y pidiendo muy serio Diccionario Infernal de Collins de Plancy, por favor. y oliendo a azufre. Sí. ¿Y para qué lo quieren? Tiene que ver con aquelarre, pero no pregunte demasiado. Sí. Fueron profesionales y nunca preguntaron. Y ya, luego también llega la parte de los hechizos. El grimorio no es precisamente pequeño y tiene una cantidad de detalles. Ahí se te fue un poco, ¿eh? Para ahí conocí a un chaval aficionado al juego de rol, pero que también practicaba magia. Magia de verdad. En concreto se estaba moviendo entre la magia negra de invocación y el cabalismo. Wow. Y también entré en contacto con un círculo de buicanos a través de una bruja que era madre de un amigo mío, casualmente. Espera, Ricard, tú en esa época perdiste el alma, es obvio, claramente. Bueno, rodeado de grimorios y de brujos. Es una manera de decirlo. No llegué a ir a un aquelarre porque me invitaron, pero la condición sine qua non era que tenía que tomar lo que tomaran ellos. ¿Sabías lo que tomaban? No te lo dijeron. Me lo imaginé. Algunas setas seguramente. O algo parecido. Y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Yo creo que Rafi se apuntaría, ¿eh? Sí, de cabeza iría. Y si hay que comer placenta, también iría. Bueno, es otro. Pero no estamos entrevistando a Rafi. Bien, por cierto, todo este material tan interesante, que luego obviamente forma parte de las entrañas de aquelarre, luego hay que transformarlo en un juego de rol. Luego hay que inyectarle un sistema. Por lo que sé, la principal inspiración de aquelarre,
como juego de rol propiamente, corrígeme si me equivoco, fue La llamada de Tulu, en varios aspectos, en varias mecánicas. ¿Qué le debe tu juego al de Sandy Petersen? Exactamente. Bueno, pues le debe, sobre todo, aparte del sistema BRP, Basic Role Play System, que para mí es muy descriptivo, ya que sabes lo que tienes. Actualmente, con los nuevos sistemas de juego, echa un poco para atrás porque la hoja de personaje está muy llena, pero bueno, en esa época está muy bien. Además, era muy intuitivo, lo que había. Sigue siendo, de hecho. Sobre todo le debe el hecho del concepto del héroe. Héroe. Sí, los personajes de Aquelarre no son héroes tipo Dungeons and Dragons, que van machacando, que la armadura es brillante y que se curan así. Las armaduras se oxidan, puedes morirte de un resfriado, los bichos no te hacen perder cordura, pero son tan bestias que muchas veces es mejor que salgas por patas. Sí. Y eres un superviviente. Eres un héroe porque estás ahí. Y no hay nadie más. Entonces, yo siempre he dicho que si Dungeons and Dragons es el juego de rol de Superman, Aquelarre, igual que La llamada de Tulu, es el juego de rol de la jungla de cristal. Totalmente, de MacLean. Vas machacando bichos, perdiendo sangre en el proceso y arrastrándote como puedes por la voluntad de seguir. Y ya en la siguiente película ya nos veremos otra vez. Ya será otra cosa. Aparte de esto, siempre digo que yo solo tenía 2 reglas originales en todo el juego. Una, racionalidad y irracionalidad inspirada en Ouverture d'Esprit et Spiritualité de Malefice. Ajá. Un juego que intenté convencer de que tradujeran al castellano sin éxito. Y otra, la única idea propia que tuve, usar puntos de suerte para, a modo del pool en Marvel Super Heroes, la primera edición. Para una gran idea, por cierto. Me encanta eso de los puntos de suerte. Sandy Petersen que me la copiara. Es verdad, la ha incluido en la sexta edición, ha incluido una suerte que se utiliza parecido. Siempre me gustó mucho ese concepto. Me parece brillante porque te permite. Una idea muy avanzada realmente para la época, ¿eh? Sí, yo creo que ya había algún juego que efectivamente tenía algún tipo de punto que podía influir en el resultado y tal, pero sí. Sí, yo siempre he pensado que es un poco tiránico someterte siempre a la dictadura de los dados y no tener, por lo menos en ese momento de la partida en que sabes que tu personaje pondría toda la carne en el asador, no poder influir en el resultado, y la suerte te permite hacer eso. También te digo una cosa, todos los juegos tienen algo de ese, un sistema similar a eso. Pero bueno, en la época de Aquelarre eran los menos, en la época de Aquelarre no era una idea tan extendida. Y a mí me encanta ese concepto y tienes razón. Yo no sé si te lo han copiado o qué, pero es cierto que aparece y se llama exactamente igual en la última edición de La llamada. Pero bueno. Ahora en serio, Terry Pratchett, que espero que esté en el infierno sentado en la mesa de Sandy Petersen haciendo la partida eterna, decía que las ideas son caprichosas y si no las utilizas saltan de tu mente y de tu cabeza y se van a otra. Está claro. Porque quieren ser utilizadas. Así que... Bien. Antes de entrar a otras cuestiones, porque queremos hablar contigo sobre todo como jugador de rol. Queremos saber cosas, a qué te gusta jugar, cómo fue tu personaje más memorable, ese tipo de cosas. Pero yo antes no me voy a resistir a preguntar un par de cosas más sobre Aquelarre. Y es posible que alguna de esas respuestas no nos la quieras dar. Una de ellas es... Esta es facilita. Hay un montón de suplementos oficiales publicados de Aquelarre, de campañas. ¿Con cuál te quedarías? Ya sé que para un padre elegir entre sus hijos igual es complicado, pero quizá porque te parezca la más redonda o porque le tengas especial cariño. ¿Cuál es tu suplemento 10 de Aquelarre? Bestiarium Hispaniae. Genial. 120 criaturas,
600 ideas de aventuras con esas Wow. criaturas, un apéndice muy gamberro que Antonio Polo me dijo, pero, ¿qué vas a hacer? Para hacer personajes, ya sea personajes jugadores o PNJs, con sangre de monstruo, con sangre élfica, y una aventurita de la que estoy basada en una idea que me dijo hace años un muy buen amigo que lamentablemente está muerto, llamado Edu Monter. Ajá. Y Pues sí, yo creo que es el más redondo que ha salido de mi pluma. Yo personalmente no lo he leído. No sé si alguno de vosotros le ha echado el vistazo. ¿Sí? Sí. Pues Es un bestiario absurdamente grande. Y lo peor es que, según la última encuesta que nos hizo Ricard en el canal de Telegram, hay una hermana que está ahí con ganas de salir también, ¿no? Bien. Yo, por cierto, le tengo mucho cariño a Drax, publicada en el 94. La primera edición. Sí, la primera porque es la que yo mamé en su momento y me encanta la campaña, particularmente es quizá la que más me gusta. A Rerum Demoni le tengo cariño también, pero Drax quizá es la que más me emocionó dirigirla, porque no la he podido jugar. Y me llamó mucho la atención, siempre he querido preguntarle a Ricardo, un día le tengo que preguntar, porque en ese suplemento se incluye un tipo de criatura, los upiros. Claramente son vampiros y además son un elemento central de la historia. De hecho, en la historia, en el epílogo, se menciona posteriormente lo que pasa en el castillo de Vlad Tepes y demás. Pero estamos hablando del 94, estamos hablando en pleno auge de la moda de los vampiros. No hacía mucho que había salido la grandísima película de Drácula de Bram Stoker, de Coppola. Vampiro, el juego de rol estaba ahí ya sí, que estaba en pleno auge. Esto de que aparezcan vampiros en Drax, ¿esto fue casualidad o había algún deseo de meterse un poco en ese auge vampírico de aquellos años? Bueno, a ver, hay una leyenda por la zona de Prats de Molló, si no recuerdo mal, en Cataluña, que habla de los dips, unas especie de perros demoníacos que chupan sangre. Ajá. Te muerden y además chupan sangre. Se supone que era la típica leyenda asusta niños para que... Dicen que fue un cura que empezó a decirlo para que los borrachos no fueran por la noche y volvían pronto a sus casas. Sea como fuere, en la iglesia hay una imagen en la que está la Virgen con dos perros demoníacos a sus pies y hay otros dibujos de estos bichos, estos dips, en la misma iglesia, lo cual lo hace muy curioso. Ajá. A partir de ahí, pues un colaborador mío, Joaquín Ruiz, que participó en esto, dijo, oye, ¿y por qué no metemos vampiros? O más bien upiros, como se les llama por allí en Transilvania, Rumanía. Ajá. Y con esto y con la leyenda del Conde Struk, pues se fue pergreñando todo. Creo que quedó bastante curioso. Para mí, bien, a mí me encanta la criatura y me encanta la historia en la que aparece esa criatura, esa campaña. Ya que si termino, porque yo por lo menos no quiero ocuparte mucho más tiempo, hay otras cosas que Rafi querrá preguntarte, pero el panorama de rol ha cambiado muchísimo, han pasado 30 años, más de 30 años, han aparecido nuevos enfoques, nuevos estilos de juego, nuevos sistemas. Si hoy tuvieras que crear Aquelarre desde cero, ¿qué cambiaría? Si es que cambiaría algo, ¿no? Después de 30 y pico años. Bueno, haría un sistema más ligero. Quizá en la línea, por ejemplo, de Naviolin, que siendo porcentaje, le quité muchas habilidades y tal para hacer... Actualmente, a ver, tú piensas que en el 90 teníamos el juego de rol tiene la competencia directa del juego de ordenador. En el 90, finales de los 80, los gráficos eran todavía muy cutres, ahora actualmente son brutales. Es que incluso puedes quedar a jugar con los amigos en online. Sí.
seguimos teniendo la ventaja de que todavía no hay una inteligencia artificial que permite improvisar. Ajá. En un juego de ordenador no puedes hacer nada que no se haya programado previamente. Pero bueno, me he perdido ahora. Sí, estábamos con toda la parte de qué cambiarías de Aquelarre hoy en día. Imagino, Sí, hablabas de la simplicidad. Vale. Ajá. Me he encontrado otra vez. Estaba por ahí perdido. Ahora, si ves, si le coges a un chaval que empieza a jugar, o una chica, perdonad, y le pones una hoja de un juego antiguo, le echará para atrás y no está dispuesta a tirarse 2 horas haciendo el personaje, por muy divertido que pueda ser. Ah, mira, tenemos un gato. Sí, se llama Spock. Ah, mira, interesante. Larga y próspera. Sí, tenemos 2, Spock y Luke, de sagas opuestas. Se llevan bien. Pero bueno, no te interrumpo más, porque me interesa lo que estabas contando. Entonces ahora lo que la gente pide es un juego que la creación de personajes se haga en 5 minutos y que las reglas sean intuitivas para que a los 10-15 minutos estés jugando y pasándotelo bien y imaginando, que es la base del juego de rol. Ajá. Pero eso ocurre incluso en los mismos juegos de rol de ordenador, que antiguamente eran la ficha montarlo era horrible y a día de hoy los juegos son 4 cositas y para adelante. Estamos en una sociedad... Sí, perdón, dime. No, que empezamos con juegos conversacionales, de hecho, ¿no? Texto en la pantalla simplemente, y mira ahora que todo está guiado, todo tiene una marca, todo tiene un destino a seguir y todo estaba predefinido, sí. Pues sí es cierto lo que dice. Yo también lo veo porque es un hecho, que se tiende a simplificar. Creo que en el mundo del rol, al menos, por mi experiencia, por lo que veo, hay algo que viene a rellenar ese espacio, digamos, ese espacio que deja las hojas más sencillas y las reglas más ligeras, y es la parte narrativa. Parece que de unos años a esta parte se intenta que, en vez de basarse tanto en mecánicas, la experiencia de juego se base más en la conversación, en la narración, en la construcción de la ficción. O sea que quizá entiendo que de hacer ahora un Aquelarre desde cero, trataría un poco de ir en esa línea, ¿no? Es lo que quieres decirnos. Bueno, a ver, hablando de sistemas, el PBTA del Powered by Apocalypse me echa un poquito para atrás todo y que es el juego, el sistema de moda. Ajá. Más que nada porque se ajusta a una serie de mecánicas. De movimientos, sí. De movimientos, y eso me repatea un poco. Ajá. Lo encuentro un poco técnico. En este sentido, la versión, entre comillas, que hizo Kobayashi en sus juegos en la oscuridad y en Ratas en las paredes, Ajá. de un sistema en el que el director de juego no tira los dados y según el resultado a ti te pasa algo u otro y Ajá. eliges qué consecuencia te pasa, como el PBTA, Sí. pero sin la parte de los movimientos, permitiéndote más libertad narrativa. Eso Ajá. me encanta. Sí. El sistema Fuchs, que fue el anterior que se puso de moda, Ajá. es interesante la parte en la que los jugadores pueden de algún modo alterar la historia porque se intenta que se impliquen. Sí. El problema está cuando te empiezan a salir jugadores troll, y tú tienes una historia más o menos pregueñada que acabas enviando a la basura porque se sale de madre. Sí. Y si no tienes algo preparado, una buena capacidad de improvisación, hace puñetas. Sí, tienes razón. Yo creo que esos sistemas en los que se comparte un poco más la construcción, ¿no?, de la ficción, requieren una capacidad de improvisación, efectivamente. A lo mejor se llevan mal con las aventuras, digamos, lineales o con las historias en las que tú tienes un recorrido muy claro en la cabeza, porque efectivamente pueden dinamitarse. Pero bueno, sí, efectivamente es otra manera de jugar. Voy a hacerte una última pregunta, Ricard, acerca de Aquelarre, en exclusiva para nuestro canal con Ricard Ibáñez. Sé lo que me va a responder.
Aquelarre 4, ¿qué puedes contarnos? Aquelarre 4, amigos. ¿Qué es eso? Por supuesto, mira. Te lo voy a... Bien, amigos, ya lo habéis oído. Esto es lo que se viene. En exclusiva mundial. Esto es lo que se viene, sí, señor. Es increíble. Lo van a flipar cuando se enteren. Madre mía. Bueno, yo voy a hacer mi apuesta y os invito, Rafi y Alberto, si queréis hacer la vuestra. Muy loca. Yo creo que vamos a tener un Aquelarre sistema Itos. Sistema Itos, que es el sistema patentado por la editorial que ahora mismo cobija el juego. Y por lo que acaba de confesar, Ricard, es un sistema novedoso que tampoco ve con malos ojos. Esa es mi apuesta. ¿Tú qué dirías, Alberto? Sí, lo acabo de decir ahora mismo. Lo he escuchado. Sí, sí. Casi lo ha confirmado, sí. Bueno, sí, es verdad. Lo acaba de confesar ya. ¿Qué podemos añadir? Bueno, pues yo ya he terminado mi parte interrogatoria, ¿eh? Recuerdo al poco de quebrar Chrome, que me estuvo rondando de Biriberia para sacar Aquelarre con sistema de 20. ¡Wow! Eso bueno. Fue insultante en parte, ¿eh? En fin. Bueno, Rafi, creo que Rafi quería preguntarte otro tipo de cosas. Yo ya me callo un poco. Bueno, no, meteré baza, seguro. No, sí. Ante todo, Ricard, muchísimas gracias. Yo debo confesarte, soy jugador novel, digamos. He empezado en esto del rol hace poquito. Supongo que mucha gente lo habrá pasado como yo, ¿no? Con esto de la pandemia nos ha tirado un poco más a conectar online. Y mira, tenía muchos amigos que jugaban desde pequeño y al final he acabado metido en el mundillo y sobre todo teniendo el honor de hablar con alguien importante que me ha dado tanto disfrute, ¿no? Con Aquelarre. Que, no sé, sería como conocer a Kojima, ¿no? Después de haber disfrutado Metal Gear o algo así. Así que un placer. Y yo quería saber un poco más sobre el Ricard jugador, ¿no? Ya nos has dicho que comenzaste a jugar de pequeño. ¿A qué tipos de juegos? De pequeño, ya me flipaba, ¿eh? De cuando el rol era pequeño, ¿se refiere? La verdad, aunque todo hay que decirlo, yo me afeito desde los 13 años. Pero ya me afeitaba, hijo, ya. Aún no había ido a la mili, que entonces se hacía a los 20 años, pero... Cuéntame, por favor. No, ¿y a qué tipo de juego comenzaste a jugar? ¿Cuál es que más te atrae más que eso? La canción de los sortilegios. Fue un juego inventado por mí. Ese fue el primer juego que jugué. En el instituto donde estudiaba por las noches había un grupo que jugaban a Dungeons and Dragons. Ajá. Yo lo oí por casualidad, que jugaban a un juego en el que no había tablero, ni siquiera reglas definidas. Un profesor les había dejado un aula que vacía y me colé a ver qué era. Me quedé fascinado. Yo llevaba un grupo de excursionismo de chavales y tenía que preparar una actividad para el sábado tarde. Íbamos a hacer una excursión de 2 días y había la posibilidad de lluvia, así que aparte de una actividad exterior, con lo que había visto, con el Conan de Schwarzenegger, que lo tenía fresco en la cabeza. Qué gran película. Y con El Señor de los Anillos pergreñé unas reglas. Lo llevé allí con los chavales. Estuvimos jugando sobre una tarima de madera con un trozo de tiza. Les encantó. Y a mí también. Todo y que los maté a casi todos, pero les encantó. Y entonces, bueno, nunca he sido muy angloparlante. Siempre he sido más francófilo. Y entonces yo estaba abonado a una revista que se llamaba Jean Strategie. Y sacaron un especial que era un juego de rol.
Mega, Messager Galactic. Y bueno, el sistema era horrible. Lo siento mucho por Didier, que es el autor y un buen chico, muy majo. Pero el sistema era horrible. Pero bueno, era lo que teníamos y con eso, hasta que descubrimos Dungeons and Dragons y La llamada de Tulu, que para mí es mi juego. Ajá. Es el juego que más disfruto y que más me gusta. Últimamente le estoy poniendo los cuernos con un primo suyo, primo hermano, que es Pulp Tulu. Que Más bien es un hijo de la llamada. es divertido en el sentido que te permite hacer un poco más de burradas y sobrevivir un poco más, que no está mal. Y como jugador, ¿tiene algún PJ que recuerde con especial cariño? Tanto por lo bizarro, lo épico, lo memorable. A ver, tengo dos que recuerdo con mucho cariño. Uno era Ninette, una ladrona de joyas para La llamada de Tulu. Bueno, más bien a Chuntulu, porque jugábamos en la previa a la Segunda Guerra Mundial. Y esta chica terminó sacrificándose por el grupo y por la humanidad en el mundo onírico para convertirse en una guardiana y tal. Y me divertí mucho con este personaje. Antes de eso, con unos amigos hicieron un juego que le llamaban Medieval Fantásmico, porque cogieron unas reglas de Power and Perils y las retorcieron a su gusto para hacerse personajes super chetados de entrada. Ajá. Y bueno, nos divertíamos mucho haciendo barbaridades, pero claro, los malos también estaban más chetados todavía. Claro, si no, Y no me hay- hice un personaje absolutamente menor, Murmilus el Terrible, un tipo que lo único que hacía bien era robar bolsillos y lanzar dagas. Hay cierta tendencia a personajes Claro, ¿de dónde? del latrocinio, ¿no? Por lo que veo. Sí, a ver, Sí. yo no, sobre todo ágiles. Yo no tengo una capacidad motora algo limitada, con los años más. Una coordinación neuromuscular baja, con lo cual, pues eso, uno intenta lo que no tiene. O sea, que ese es tu tipo de personaje quizá, el que más te gusta, ¿no? No el guerrero, ni el mago, sino el personaje ágil, ese que anda por ahí un poco en medio, digamos. No, los guerreros que reparten bofetadas me gustan, pero los personajes ágiles en según Son los qué que juegos disfrutan, ¿no? y tal, y que Ajá. pueden hacer un poquito en los pícaros y tal, me gustan mucho. Tengo que decirte que mis personajes eran familia de Ninette porque se han marcado más de un Gandalf ya. Sí, pero en con una alguna diana aventura. en el pecho, Rafi. Hombre, también soy muy dado a las Cenizo. pifias y a morir cayéndome de escalera y cosas así, Ricardo. Hace poco terminé un juego de rol en el que si pifias no tienes por qué, puedes acertar igualmente. Pero pagas algún El precio, de avanzar claro. fallando se llamaba esa ¿Sí? filosofía, ¿no? No, bueno, a ver, sí, si tienes que saltar y de un edificio a otro y fallas, pues no te vas a caer al suelo, el máster no es tan malo. Pero Pero algo acabas te jodido va a en el cobrar, salto. seguro. Algo te va a costar, ¿no? Sí. Una pifia. Igual te No, quedas hombre, sin dientes, no sé, cuando aterrizas en no, otro... no hay que ser tan malo, con que te rompas una pierna al aterrizar al otro lado mientras los malos al otro lado te están friendo a tiros es suficiente. Uf. Y O si que además, da mucho ruido cuando intentas colarte. y si se va además el tienes traste a un ya compañero al que pones en la tesitura de huir y dejarte con la pierna rota, la verdad es que tiene su... Tiene su aquel, sí señor. Sí, esa filosofía actualmente se llama avanzar fallando, que es el de, aunque falle, va a seguir para adelante, pero las consecuencias van a ser las que sean. Y moviéndonos de los PJ, hablando un poco de las aventuras y todo eso, ¿tú
¿Qué factores, digamos, considerarías importantes para que una aventura fuera buena y redonda en un juego de rol? Vale. Aquí hay que diferenciar entre una aventura lineal o una aventura sandbox. Si es una aventura sandbox que requiere libertad por parte de los jugadores, pero una cierta capacidad de improvisación por parte del director del juego, pues que los personajes estén bien definidos, buenas descripciones de los sitios y muchísimas ideas de aventura, prácticamente que pegues una patada y salgan 7. En una aventura lineal, que sea lineal pero tenga atajos, no sea solamente... ¡Hala! Se me cayó una de las bolas chinas. Nada. Vale. ¿Has sobrevivido? Que no sea mata-mata y que, bueno, que tenga su parte de investigación, de deducción, es decir, que un personaje listo se pueda mover, un jugador listo o astuto, y que no dependa únicamente de las tiras de dados, porque eso es muy triste. Para jugar a tirar dados, digamos, jugamos mejor a la oca, ¿no? Se dice, ¿no? Bueno, Talismán es la oca con esteroides y es más divertido. Y ahora que lo mencionas, Ricard, ¿qué prefieres? ¿Qué disfrutas más en general? ¿O qué te gusta escribir? ¿Aventuras más lineales? Que no significa que efectivamente que los jugadores no tengan libertad, sino que hay ciertos escenarios más o menos previstos y una concatenación de circunstancias. ¿O prefieres las aventuras tipo sandbox en las que realmente no hay en principio un recorrido previsto? Bueno, depende. Las aventuras que narras una historia, que son más lineales, son interesantes y es lo más parecido a una novela o a un guión de cine que puedas pensar sin diálogos, claro. El sandbox te permite crear un mundo rico y tratar de encajarlo todo y crear buenos y malos y cosas y tensiones varias. Depende del momento. Yo creo que al final el sandbox se nutre mucho de largo plazo, porque a corto plazo normalmente una aventura lineal suele ser más rica, más bonita, más definida, porque claro, solo tienes que preparar al final lo que sea un camino. Cuando metes sandbox no puedes preparar un solo camino porque sabes que te vas a saltar por el del lado. Entonces creo que a corto plazo, jugando a pocas partidas, las lineales tienen una vistosidad, más jugo. Yo desde luego y debo ya decir... muy a largo plazo ya es cuando la sandbox, cuando ya se saca ese partido. Es un vino de esto que te pide años, ¿sabes? Yo debo decir que personalmente quizás las campañas que más he disfrutado eran campañas lineales. Que no significa que el jugador no tenga libertad, como decía antes, simplemente significa que hay un recorrido más o menos previsto y en ese recorrido los jugadores harán mejor, peor, o no llegarán, o morirán, pero es que entre ellas además hay algunas campañas míticas de Aquelarre. Rerum Demoni o Drax son campañas lineales, insisto, eso no es malo, pero es una narración en la que hay una serie de escenarios por los que los personajes van a pasar, con un final que obviamente puede variar. Además es un formato que a mí me encanta particularmente, porque como decía Ricard, es un poco lo más similar a vivir una historia, una película en la que va a haber sus giros, va a haber sus momentos en los que te va a sorprender, en los que... y ahora quizás está un poco denostado la idea de una campaña o una aventura lineal, que no lo entiendo. Yo también disfruto mucho improvisando, y de hecho cada vez estoy más cerca de juegos como los que mencionábamos antes, en los que hasta el director de juego se sorprende porque los jugadores, el resto de jugadores de la mesa, pueden añadir elementos a la ficción que no tenías previsto, ¿no? Como director de juego. Pero sigo disfrutando mucho y lo seguiré haciendo de aventuras lineales. No sé qué pensáis los demás. No sé, Rafi, si tienes alguna... Yo lo que pensaba quizá también sea un poco influencia de lo que hablábamos antes, ¿no? De los videojuegos modernos, sandbox, mundos abiertos, libertad absoluta y todo eso, ¿no? Sí, pero al final te das cuenta que esos videojuegos sandbox tienen 74 aventuras lineales preparadas, ¿sabes? Tienen X opciones, obviamente, claro. De todas maneras, yo creo que la aventura lineal no significa que sea railroading, como se suele decir. Para que nada. Es el pecado, digamos, de la aventura lineal. Y ya mismo Manu ha comprobado eso con el pacto, que ha jugado cada vez que juega con un grupo distinto. No tiene nada que ver la partida, ¿sabes?
nada que ver, es una aventura también lineal. En una de ellas acabaron ayudando a parir a parir a la chica a la que iban a rescatar. En 2 de las intentonas murieron en diferentes momentos del asalto al castillo. En uno de ellos consiguieron salvar a la mujer, al bebé, matar al malo. No tuvo nada que ver ni el desarrollo ni el final. Pero de entrada, como ocurre muchas veces con las aventuras publicadas, pues hay efectivamente un recorrido más o menos previsto y una serie de opciones. El secreto, creo, al final es lo bueno, la literatura detrás de la historia, ¿no? Y si está bien contada, bien estructurada, te va a hacer disfrutar, sea cual sea, ¿no? La decisión que tomen los jugadores, realmente. Ricard, para terminar, y dejo que Alberto también te haga algunas preguntas. El bloque. ¿Qué es lo que no soportas en una mesa cuando estás dirigiendo? O jugando. O jugando. ¿Qué no soporto? Los jugadores que están prestando más atención al móvil que la partida. Los jugadores que se niegan a narrar lo que hace su personaje y dice: mi personaje hace esto, tiro por descubrir, o tiro por tal, o tiro por tal, sí, o tiro eso por de tiro, cual. eso debería estar prohibido. Pero Sí. pego ¿cómo? ¿No? Pues pego con la espada y pego. Bueno, Joder. pegas, pero... y me dan una cierta pena los jugadores espectadores. Siempre hay alguno. Los que están callados la mayor parte de la partida viendo lo que hacen los demás. Algunos de estos luego te sorprenden. Yo tenía uno que empezó siendo jugador espectador, bueno, era más bien callado, pero de repente decía una cosa que le había dado un beso. Decía: tío, gracias. Nosotros tenemos, de hecho, en nuestro círculo de Entra en amigos. una sala y no sé qué, entra en el último y dice: oye, ¿qué hay aquí a la izquierda que nadie lo está mirando? Que era Y justo estaba lo que había que mirar. Nosotros, de hecho, tenemos en nuestro círculo de amigos tenemos un jugador espectador, pero creo que más que espectador realmente es un jugador que deja que la proactividad la tenga otro. Y es un jugador que apenas participa, pero cada vez que habla es como florece el mundo, es como Sí, ¿qué ha pasado? ¿Y qué opinión te merece este movimiento ahora moralista, ¿no? de la carta X y no quiero tocar ese tipo de escena porque hiere los sentimientos? Bueno, a ver. Esto igual tenemos que cortarlo luego en edición, Sí. ¿no? Sí, Me parece correcto siempre y cuando el máster también tenga una carta. Es decir, vale, tú puedes, a esto no quiero tocarlo porque me afecta, pero como siempre puede haber el uso y el abuso. Me dedico a poner la tarjeta X porque no me gusta cómo va la partida o porque quiero tocar las bolas. Pues entonces el máster tendría que tener derecho a una tarjeta roja, expulsión. Y del mismo modo que yo no te pido explicaciones, tú no me las pides a mí. Bye bye. No te des la puerta en el culo al salir. La carta del máster, la carta de despido, ¿no? Al final, yo creo que cuando está en una mesa, el respeto a los demás que están en la mesa, el ser un poco maduro, se tiene que anteponer a cualquier reglamento, cualquier tontería que ponga, porque si hay un buen feeling dentro de la mesa, se hace todo el mundo por su parte, es que no puede salir mal, ¿sabes? El 90% de la resolución de una partida en una mesa es el buen feeling que entre los jugadores. Si hay un jugador troll o varios jugadores troll o que se dedican a hacer a ningunear a mujeres porque son mujeres, dices, bueno, Obviamente. Tarjeta amarilla y roja, la siguiente. sí, en lo que me encontré en este caso, y no fue ninguna de las tarjetas, es que antes de jugar una chica me dice: oye, van a haber arañas, porque era una partida de terror, pero me dije: es que me dan asco, mucho asco. Digo: no, mira, arañas no. ¿Las ratas te hacen algo? Dice: no, ratas no. Vale, pues ningún problema. Se llenó la partida de claro. ratas. os mando un camión. No, había unas ratitas con cara y tal. Ay, qué entrañables.
Sí, de hecho es que había la opción de que las pisotearan y entonces se volvían chungas o dijeran, oh, qué monas. Y una jugadora dijo, oh, qué monas y oh, qué monas. Pero que ¿alguien diría de verdad o que mona es una rata con cara humana? Bueno, sí, hay Depende. gente- sí. Para Depende. muchos los colores. Pues yo me voy a mojar también en este tema. Yo nunca he usado Es que además cartas hablaban- X, ¿eh? No eran así con vocecita pequeñita. Qué pelús, Joder. joder. Ahora me está dando más asco. Pues, ya, nada. Y siempre decía, No me mates, no me mates. Esa es una invitación a que la pisen, obviamente, Sí, sí. claramente. No me mates, no me mates. Písame, por favor. Acaba con mi sufrimiento. Joder. Corre, no me mates, no me mates. En fin. Yo nunca he usado esas cartas X, ahora que estamos hablando de esas cartas ya para acotar ciertos temas, pero tampoco las he necesitado. Son pocas las... O sea, cuando preveo que el contenido de una partida, si yo soy yo el que dirige, el que conoce la aventura, va a tocar algún tema especialmente sensible, si es necesario simplemente lo menciono. Oye, las descripciones en estas gore, en esta aventura, son muy fuertes. O Y si alguien antes de empezar no lo tiene que aguanto. notar. Y me pasó una vez que jugando, en una cierta descripción, uno de los jugadores noté que estaba muy serio. Le pregunté, me dijo que se le estaba revolviendo. Cambié automáticamente y rebajé muchísimo, digamos, ¿no? El nivel de crudo de las descripciones. Me parece bien que a quien le venga bien puedan usarlas. Yo, por lo menos, hasta ahora no creo que hablando se entiende la gente, ¿no? Se supone al Generalmente. final que aquí estamos para pasarlo todo el mundo bien, sí, o mal, pero a gusto, ¿sabes? Porque cuando a Cthulhu al final nunca se pasa bien, realmente. El objetivo Bueno. es pasarlo mal. Pero pasarlo mal disfrutando, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que una persona que esté en la mesa, es lo que hemos dicho antes, respeto al compañero que está al lado, si ve que lo está pasando mal, tío, pues corta lo que sea. Cortas y ya está. Y para efectivamente. adelante, ¿sabes? Que aquí venimos a disfrutar, no a. Pero bueno, lo dicho, al que le resulte útil como herramienta, pues adelante, yo qué sé. Utilice, claro. Además, yo creo que esto está pensado más para jornada, para gente que no se conoce, que no hay tiempo para pararse a parar a Puede cualquier ser, cosa. sí. Tiene una tarjeta, tira para adelante y vamos al siguiente, ¿sabes? Claro. Pues bueno, creo que Alberto también tiene algunas preguntillas para ti, Ricard. Pues yo voy a olvidarme ya de por sí de la parte de rol, porque aquí somos personas, así que voy a empezar a preguntar más por gusto, aficiones y cosas así, también al final que influyen en nuestro mundo rolero, ¿no? También darte las gracias por venir aquí con nosotros. La verdad es que soy muy fan de Aquelarre, mis dos juegos realmente fetiches son Aquelarre y La Llamada, así que, buen gusto. coño, sí, claro. Tengo que agradecer también encima que, de hecho, tengo muchas aventuras. Tengo una aventura, de hecho, que tengo muchas ganas de jugar, que es la de La Bestia no debe nacer. Oh, Porque en el medio del mapa aparece una cosa que se llama Bonanza, que es donde Rafa y yo nos hemos criado. Hay que decirlo, ¿sabes? Y claro, es como, joder, Ricard mencionando Bonanza, es como otro punto a favor, ¿no? Y bueno, tirando ya por el bloque, lo primero que voy a preguntar, una pregunta bastante fácil, que un disco de música, un libro, una película, un videojuego que te haya inspirado, ¿sabes? Un elemento de cada. Que te inspire, que... Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde quieres que empiece? Música, por ejemplo, una canción, un disco. La Sinfonía de Nuevo Mundo de Dvorak Ah, preciosa. está muy bien. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, es que para ser música clásica tiene unos giros que a veces parece que estén cantados por duendes, entonces inspira mucho. A mí me inspira más que la Carmina Burana, que sea Ayuso y Abuso, o la Cabalgata de las Valquirias, esto de que para combates está muy bien, pero en general... ¿Película? Ah, corto, serie. La ¿Cuál? Princesa Prometida. La presa prometida. Joder. Qué grande. Creo que no hace falta explicar el porqué, porque al fin y al cabo Sí. es un puto juego de rol, es un hecho película, ¿sabes? Sí, con sus personajes y su misión. Y supongo que aquí habrá mucho que elegir, supongo que tendrá más tiempo, pero un libro, novela o lo que sea, cómic. Un cómic, El sortilegio del bosque de las brumas, primera parte de 4 novelas gráficas que se llaman Los compañeros del crepúsculo, Ajá. que os recomiendo. Y novela, bueno, pues una novela que dé para juegos de rol.
Podría decir una de las mías, pero sería un poco pretencioso, ¿no? Creo que no te inspira. Tu propia obra es imposible que te inspire, Ricardo. A ver, La inspiración tuya, ¿no? siempre ha sido muy especial para mí Colmillo Blanco de Jack London, Ajá. porque es la historia está desde el punto de vista del lobo, y su gran afán es comprender la ley de los dioses, descubrir cómo poder convivir con estos seres maravillosos que hacen tantos prodigios. Se pasa toda la novela tratando de entender la ley de los dioses. Así a medias. Ya has mencionado antes en esta conversación los videojuegos. Supongo que también jugarás de vez en cuando algo. ¿Algún videojuego que te inspire? Sí que lo hay. Juego demasiado para mis plazos de entrega. A ver, he jugado 2 veces del tirón la trilogía de Mass Effect. Uf. Pues 2 veces el tirón, la trilogía entera. Una vez con la edición Legendary, con todos los DLCs, y acabando uno y empezando el otro. Hay que tener también resistencia para eso. Es muy raro. Guay. Un lugar del mundo que quieras visitar. No me importaría volver a Praga. Ya te has cargado la segunda pregunta, que uno que quieras volver. Así que lo cambio por otro. Uno que no haya visitado que quieras porque Que quiera volver. También me gustaría volver a Florencia. Ah, preciosa. Me gusta mucho más que otras ciudades. El otro lugar que me gustaría ir y que no he ido, pues me gustaría ir a Teotihuacán. Además, tú siendo historiador de descubrimiento y colonización de América. Una cosa y otra no he tenido nunca la oportunidad de ir, y mira, es una asignatura pendiente. Pues creo que sí. Además, Es un buen sobre viaje, todo sí, el Chile señor. también tiene que ver algo con tu Sí. mundo académico, al fin y al cabo. Estar unos días en Cancún, o luego y acercarme a Chichen Itzá, y luego acercarme a Teotihuacán. Mola. Y bueno, Sí. dime. Sí, sigue. Aquí tenemos- adelante. Bueno, luego, ¿con qué personaje, sea real o no, te gustaría compartir una partida? Sea histórico, sea ficticio, sea, no sé, alguien que tú puedes decir, pregunta rara, ¿Con qué personaje? ¿eh? Sería muy divertido hacer una partida de rol con Catalina de Eraus. ¿Y eso? ¿Quién es Catalina de Eraus? La monja alférez. Ah, ¿Sabes qué? escribiste Joder. una novela sobre ella, sí. Obviamente no la he leído, pero sí. ¿Quién era? En 4 rasgos. ¿Qué tiene de particular? Nació a finales del 16 en Guipúzcoa. Ujú. La metieron en un convento siendo niña, se fugó del convento siendo adolescente, y la encontraron 10 años más tarde en América. Se había hecho pasar por hombre, había llegado a alférez por méritos propios, por hacerse con un estandarte. Toma ya. No, recuperó un estandarte. Él era una duelista consumada, pendenciera, bebedora, había matado un montón de gente y traía a las mujeres de calle. Y todo eso sin que nadie sospechase su verdadera condición bajo la ropa. Acostándose con mujeres. Y acostándose con mujeres. Pues supongo que la mujer se daría Menuda cuenta, vida. ¿no? No, en absoluto. Ella decía que lo habían castrado y las estimulaba manualmente, y Joder. las tías flipaban porque alcanzaban orgasmo. Claro, Claro, ¿quién sabía de mejor, tocar. claro, ¿quién mejor que una mujer para conocer cómo funciona? Sí, claro. Joder. Interesante. Siguiente pregunta es periodo histórico favorito, que supongo que no es difícil en tu caso. Pero Periodo histórico ¿Lo sabes? favorito. Pues mira, estamos en el siempre, con dinero o sin dinero. los dos. Venga, ya mojate. Entonces el actual. Eso sí, dinero actual, ¿no? Bueno, a ver, un momento. Nosotros estamos en el primer mundo, Sí, bueno. y los que viven mal en el primer mundo viven bien comparados con los del tercer mundo, no nos engañemos. O con Todos Estados Unidos, tenemos que agua sí. corriente, todos tenemos agua corriente en casa, Ujú. o agua caliente. O Yo no. una casa.
Sí, no tengo agua caliente, tío. Pero vamos, termo. problema de mi casa. Bueno, espero que sea algo provisional. Sí, mañana me llega el termo. Sí, porque se acerca el invierno, amigo. Así que tú sabrás. Sí. Actualmente vivimos en el mejor de los mundos, los del primer mundo. Al menos en Europa. Tenemos seguridad social, tenemos una serie de cosas y además pensad que un dolor de muelas en la Edad Media afectaba a un rey. Pensad que antes de la penicilina una neumonía te llevaba al otro barrio. No deja de ser un resfriado fuerte. Sí. Y no tengo muchas esperanzas de que el futuro sea un futuro brillante en el que todos vivamos a base de ocio. Más bien creo en un 1984 o en un mundo feliz, ¿sabes? Así espero que te la equivoques. época, Sí, la totalmente. actual, Pero también. a esto Yo empieza ya también. al fin y al cabo. Pero el futuro tipo Star Trek en el que no hace falta el dinero y tal y no sé qué, no sé. Es utópico, eso no. No sé yo. Habiendo siempre haya, mientras que haya las típicas megacorporaciones, al fin y al cabo, que es para donde vamos tirando. Basta. No me importaría vivir en el periodo romántico post-napoleónico y hacer como hacía Byron de ir paseando por las ruinas de la vieja Europa, por Italia, por Grecia, sabiendo que me podía morir de un resfriado, pero aparte de eso, bueno, de un tifus o algo así. Miedo a la muerte, ¿no? No hay ningún miedo a la muerte. De lo que tengo miedo es a la enfermedad. Pero la muerte, No, si tuviera miedo a la muerte, no dormiría, porque cada vez que cierras los ojos es morirse un poco. Aparte, la muerte, bajo mi punto de vista, no hay razones para temerla, porque cuando la muerte llega, tú ya no estás. Yo siempre he dicho que es la nadie solución experimenta definitiva a estar todos los muerto. problemas. Te puede Lo que asustar el pasa es sufrimiento, pero morir, La gente tiene miedo al no ser sí, Sí, al desaparecer, al vacío. y tiene miedo a lo desconocido. la filosofía al final intenta Estamos explicar. poniendo muy Sí, metafísicos, un poco volvamos. filosófico, sí. Y bueno, es verdad, ya quiero hacer la última pregunta, creo que es la más relevante de todas, que puede hacer cualquier persona a cualquier otra persona del mundo, que es la tortilla, ¿cómo sin cebolla? Piénsalo bien. Evidentemente, la tortilla de patata tiene que tener cebolla. No. Una tortilla de patata ¡Sí! cebolla es un constructo, y si encima está completamente cuajada y tal, que es un ladrillo. Ricard, Joder, tú de rol Ricard, entenderás mucho, Ricard, pero de tortilla, amigo, no sé. Que sepas, Eso huevo con patata, eso no que, es tortilla. que sepáis Manu. que los tres me habéis Es como la decepcionado. paella, la arroz con cosas. Y la cerveza favorita, supongo que. No, supongo nada, que lo digas. Ay, bueno, vamos a ver. Hace años desarrollé Cruzcampo, una no. diabetes. Soy insulino dependiente, con lo cual no bebo alcohol. Pero aún así, eso se queda. Eso no es una imposición de salud. Ahora hay unas cervezas tostadas que están bastante La decentes. Amstel, Cierto, sin alcohol. Y la están de bastante Amstel, quiero recordar que está muy decentes, buena. Sí, cuando bebía alcohol, cerveza de batalla, la Estrella Galicia. Sí, señor. Buena Más elección. más cuerpo que una lager normal, que una Pilsen, por supuesto, y no tan pesada de tomar como una Boldam. Para quitar la sed, la Guinness, que además tiene poco gas. Apunte, Rafael vive en Dublín, así que. Eso, Si te lo Sí, estás le toma- sale la si te Guinness por las estás orejas. en modo copa, a modo copa y hace calor, una cerveza de alambique, si puede ser de cereza, muy fría, que tiene un puntito amargo y también un puntito ácido. Ay, Ricard, ¿cómo echas de menos la cerveza, amigo? Bueno, también echo más de menos el vino. El vino, o sea que las cajas que te hemos mandado Un van bien. vino de rueda, sí, ya veremos qué hago con las cajas. Chardonnay, un vino de rueda, un verdejo. Qué rico, fresquito. Ya es que no. Hay vinos desalcoholizados, pero no han encontrado el punto todavía. En fin, Y pues nada. bueno, para terminar, ya que Manu ha abierto la conversación y yo voy a cerrarla, que sepas que tienes las llaves del canal, que cuando quieras jugar o dirigir una partida, esta es tu casa y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias otra Y vez por esperamos- venir, por estar Ujú.
aquí con nosotros. Como digo, somos un canal muy pequeñito, no esperábamos que estuvieras aquí has estado, llevamos ya, no sé, una hora. Sí. Braseándote Ahora con preguntas, sí. Así que, sí, Alberto, perdona, solo quería darle las gracias. Eso, espero que lo hayáis disfrutado igual que nosotros, porque la verdad es que ha sido una experiencia interesante, ¿eh? Un auténtico honor, Ricardo. También tengo que decir, tengo un montón de manuales de Aquelarre que están sin firmar. Pero creo que la distancia geográfica es Ya, ese problema. quiero tu dirección exacta. ¿Vale? Te la paso de juego privado. Ya te vaya a tu casa por la noche a firmar. Y yo firmo incluso ejemplares que no he Sí, sí. escrito yo. O sea, Lo sé, que- lo sé. Yo siempre he dicho que vivo en el mito de todo el mundo. No, es que es imposible encontrarse un manual de Ricard sin firmar. Digo, joder. Tengo los pilares de la tierra firmados por Ricard Ibáñez, qué grande, tío. Sí. Bueno, esto hizo cuando uno, para hacerme la broma, me presentó Mutantes en la Sombra en la fila de gente de firmar. Sí. Y cuando me di cuenta ya lo había escrito, lo había firmado. Toma. ¿Qué? ¿Pero qué has hecho? Qué grande. Sí, tú, el que das ahí, ¿sabes? Bueno, pues no sé, si quieres decir algo más, contarnos alguna otra cosa que consideres. Nah, yo creo que ya está bien. Pues supongo que no te robaremos más tiempo. No sé si Rafi quieres decir algo más y si no. No, simplemente agradecerle a Ricard su tiempo y su amabilidad, que ha sido un placer hablar contigo, Ricard. Bien, pues lo dicho, lo que ha dicho Alberto yo por lo menos lo rubrico también. No queremos meterte en una encerrona en un vídeo que vamos a subir y obligarte a decirnos que sí, pero sería muy bonito tenerte en una de nuestras partidas como director de juego, o si no quieres complicarte la vida como jugador. Molaría dirigir a Ricard en una partida de Aquelarre. Molaría. Pues me haría mucha ilusión porque en estos 32 años he jugado como jugador Ajá. 2 veces. Pues no se diga más, Dos. amigos. Lo estáis viendo, ¿verdad? O sea, está Pues está a tu casa, todo, cuando quieras. todo a disposición. Sí, luego hablaremos fuera de línea. Ya hablaremos del asunto. Bien. Pues muchas gracias y a los que nos estáis viendo también. Nos veremos en el próximo retrato de Pigman, que es como hemos decidido llamar a esta sección en la que traemos a gente que nos mola del mundo del rol para interrogarla a fondo, o no, para tener una conversación distendida. Nos veremos por el canal entonces y hasta la próxima. Un saludillo. Adiós.